Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Muy bienvenidos, un placer estar aquí. Gracias a IEF por convocarme este año para participar. Las dos primeras jornadas fueron realmente muy interesantes, con muchos títulos, y hoy nos toca hablar del sector privado. Nos toca empezar a descubrir cuáles son las realidades que vienen post pandemia, y también para ustedes, muchos de los responsables, en este caso de finanzas de las principales compañías de todo nuestro país, ver cuáles son las perspectivas que hay de inversión y también lo que ven, el análisis que hacen los distintos bancos respecto de lo que vienen. Pero en esta primera charla, una charla que tiene como título La reinvención del sector privado post pandemia, tengo 4 disertantes para compartir esta mesa virtual conmigo, que tienen que ver con rubros muy disímiles. Les voy a invitar a subir a nuestro escenario virtual a Gabriela Aguilar, a Mariano Bosch, a Martín Migoya, también a Manuel Sobrado, y les cuento a ustedes de quién se trata antes de darles pie a cada una de las preguntas. Bueno, a mi izquierda, en términos de pantalla, está ella que es la dama de nuestro panel, Gabriela Aguilar, es vicepresidenta para Sudamérica y Country Manager de Accelerate, es licenciada en Comercio Internacional, también su currículum dice que estudió Administración de Empresas, que hizo varios estudios afuera y tiene MBAs también y programas ejecutivos de Thunderbird, de San Diego, y 30 años de experiencia en el rubro energético. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, José, muy buenos días. Bueno, muy agradecida al IAEF y a Sigrid por haberme convocado en esta mañana. Arranquemos, Gabriela, con la foto. En una frase, ¿cómo es la foto que tiene hoy en materia de radiografía en la Argentina el sector energético? Bueno, es un tema complejo hoy por hoy, pero a nivel mundial podemos decir que el segmento hidrocarburífero es un segmento en el cual requiere una planificación y una estrategia de largo plazo. Esto es así no solamente en Argentina, sino en el mundo, y las compañías que participan del segmento energético nunca son, de alguna manera, capitales golondrinas. Son, cuando ingresan en un mercado, son para continuar y comprometerse con la inversión de largo plazo. Habiendo dicho eso, Argentina tiene un potencial enorme con los desarrollos y las reservas de vaca muerta, con lo cual ahí realmente tiene un potencial Argentina que lo debe y estratégicamente está en condiciones de desarrollarlo. Ahora bien, ¿cuál es la manera de poder desarrollarlo? Bueno, debe tener condiciones de marco para poder atraer los capitales necesarios. Cuando hablamos de las condiciones de marco, implican muchas cosas, no solamente las condiciones jurídicas, regulatorias, impositivas, sino también la capacidad de los inversores de poder tener acceso a poder girar dividendos y también contratos de largo plazo. Y en este caso, si el desarrollo de vaca muerta va a implicar la exportación de petróleo crudo y la exportación de gas natural, que es la industrialización del gas para poder tener acceso al mercado internacional, vamos a tener que contar con esas condiciones que permitan tener la certeza de contratos de exportación de largo plazo. Entonces, tiene un gran futuro. No, hay muchos frentes que vas abriendo, Gabriela, para después profundizar, pero voy a saludar también a la derecha de la pantalla a Mariano Bosch. Gabriela, como les decía, tiene 30 años de experiencia en el sector de energía y gas, por eso también vamos abriendo tantos paraguas para lo que viene. Mariano es cofundador y CEO de Adeco Agro, también vinculado con alimentos, con energías renovables, es ingeniero agrónomo también por parte de la Universidad de Buenos Aires. Y algunos datos, Mariano, ustedes tienen una compañía súper diversificada dentro de este rubro, digo, estás en arroz, azúcar, leche, maíz, maní, trigo, girasol, soja, etanol, Brasil, Argentina, Uruguay, digo, ¿cómo es la foto de ese rubro tan disímil que tiene tantas ventanas como las de Gabriela? Buen día, José, es un placer estar acá.
como decís, yo soy ingeniero agrónomo de la UBA y mucha presión estar acá frente a tantos contadores financieros que nos controlan con tanto detalle. Nosotros la foto de la compañía nuestra es pensando dentro de un sector agroindustrial, y ahora aprovechando la pandemia, esta introducción que vos hacés, me parece que volvemos a renovar la oportunidad que tenemos como país, como sector, como región, y cuando digo como país es como Argentina, y también como región, como Uruguay, como Brasil, que es donde nosotros estamos y donde venimos desarrollando la agroindustria. Me parece que es una oportunidad todavía más relevante que la tenemos ahora con la pandemia, y la pandemia nos muestra que tenemos que aprovecharla. Y ahí a mí me gustaría resaltar 2 o 3 cositas. Siempre estamos con la antinomia campo versus industria. Y es campo más industria, o sea, es agroindustria, y eso es lo que tenemos que convencernos, pero como sociedad. A mí lo que me parece importante es que hasta que nosotros como sector y como sociedad no nos convenzamos que no son versus, sino que es más. Lo mismo mercado interno versus exportación. Nosotros hacemos mercado interno y exportación, o sea, es mercado interno más exportación. Lo mismo capitales nacionales o capitales extranjeros. Es capitales nacionales más capitales extranjeros. Y ese es eso ha sido lo nuestro desde que empezamos, desde el 2002 que fundamos la compañía. Siempre pensamos de esa manera, campo, soy ingeniero agrónomo, me apasiona el campo, pero me apasiona la agroindustria, me parece que hay un montón para agregarle al campo. Eso es campo más agroindustria. Y me parece que eso es como sociedad que no nos ponemos de acuerdo, no es que es un gobierno o otro gobierno, somos nosotros como sector y como sociedad que nos tenemos que poner de acuerdo en eso. Y hasta que no discutamos profundamente eso y digamos, bueno, sí, nosotros queremos un país que es campo más industria, entonces es una agroindustria, y son con capitales nacionales y extranjeros. Nosotros no teníamos un mango cuando arrancamos, y todo lo hicimos con capitales, los que creían en nosotros, muchísimos extranjeros. Y fue espectacular, y la verdad que tenemos unas condiciones como país, de condiciones, y no solo de condiciones naturales, que tenemos la pampa húmeda, las economías regionales, los limones, el arroz, la leche, o sea, tenemos miles de oportunidades que estamos bendecidos por la naturaleza, y además por la historia que tenemos como país. Tenemos técnicos excelentes, emprendedores en todo el interior. O sea, nosotros estamos en 10 provincias, somos 2.000 empleados en Argentina, todos viviendo en el interior. Creo que hay 100 viviendo en Gran Buenos Aires, todos viviendo en el interior. Son todos emprendedores, o sea, la rompen toda. Cuando traes inversores extranjeros a mostrarles qué es lo que hacen, son unos genios explicándole a cada uno de cómo, no sé, son contadores del interior, son ingenieros agrónomos del interior que laburan con los contadores, que hacen, que explican perfectamente cómo es nuestro negocio, le hablan del activo biológico, le muestran el activo biológico en el campo. O sea, eso es lo que es espectacular de nuestro país, y que, no sé, me agarra una frustración de ver que nos dejamos pasar esa oportunidad y que no la aprovechamos todas las condiciones que tienen, que es lo que, no sé, mi gran desafío, lo que me gustaría plantear con claridad. Sigo de la pantalla de la izquierda al centro, ahora paso al otro eje. Le voy a saludar a Martín Migoya, ustedes lo conocen, pero es cofundador y CEO de Globant. Es la primera compañía en términos de financiamiento y sobre todo con la audiencia que tenemos, la primera compañía de software de América Latina que hizo su oferta pública de acciones allá lejos y hace tiempo. Hablo de 2014 en la Bolsa de Nueva York, tiene 12.000 profesionales, bueno, se convirtió Globant en caso de estudio de MIT, de Stanford, de Harvard, y tiene entre otros clientes como Google, como Rockwell, como Santander. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola José, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a IAF y a Sigrid. La verdad, súper contento de estar aquí. Bueno, hablando un poco del contexto, lo planteaba recién en sus declaraciones Mariano Bosch, el tema de los versus, ¿no? Y otro de los versus, paradójicamente, en un país como el nuestro que tiene una oportunidad enorme, es el tema de la economía del conocimiento, que es donde ustedes compiten y que se generan más de... ¿Cuántos miles de millones de dólares por exportaciones de conocimiento? Aproximadamente son 6.000 millones de dólares de exportaciones, es el complejo exportador neto, el segundo complejo exportador neto, me dice en términos de divisas netas que ingresan al país,
y es después del agro, por supuesto, y no puedo coincidir más con Mariano, ¿no? La realidad es que se pueden generar muchísimas cosas de Argentina con el talento, ¿no? Estaba viendo unos reportes ayer de la Cámara de Software en donde más o menos estiman que para el 2030 se pueden generar 500.000 nuevos empleos. Yo creo que estamos ante un mercado mundial de casi 5 trillones de dólares para los próximos 5 años, lo cual es realmente fenomenal la oportunidad que tenemos. Y bueno, de nuevo, ¿no? La ley de software ha sido una política de Estado que ha estado durante, bueno, desde que el presidente Kirchner o el presidente Dualde la empezó, el presidente Kirchner la reglamentó, y así todas las presidencias fueron incrementando esta ley, y ahora estamos en un impasse en donde la ley antigua del conocimiento está como dada de baja, entre comillas, porque la ley existe, pero está como suspendida, y se ha votado en el Senado, ya en diputados, la nueva ley, pero ahora estamos discutiendo, bueno, por qué no avanzamos rápido y empezamos a destrabar todas estas capacidades que tiene la Argentina para poder generar software y que se apruebe definitivamente en el Senado, ¿no? Si es que al gobierno no le gustó lo que había de antes, bueno, hagamos algo rápido. Ha sido una industria que ha demostrado fenomenalmente que podemos crear una cantidad de empleos de valor y un posicionamiento de la Argentina a nivel global que es único. Y coincido muchísimo con Mariano, acá no hay uno contra otro, lo que hay es tener que trabajar en conjunto como argentinos para poder sacar a este país adelante, y sobre todo para poder darle oportunidades de trabajo a nuestros jóvenes, que las van a estar buscando y necesitando muchísimo en estos próximos años. Ahí vamos completando. Por un lado abrimos con energía, seguimos con alimentos, que tiene también su pata energética, nos fuimos a la economía de conocimiento, y Manuel Sobrado, que es director ejecutivo del grupo Insud, él lleva desde 2006, se arrancó en esa posición después de también una trayectoria larga en el sector privado. Para que se den una idea, el grupo Insud tiene desde servicios públicos, tecnología, infraestructura, alimentos, petróleo, gas como experiencia a lo largo de los años, y hoy su principal actividad es farma, pero va desde farma hasta producir películas como Relatos Salvajes o El Clan, para citar algunas de las más recientes. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a Sigrid y al IAEF por la invitación a participar de este panel con grandes amigos. Te presentaba, Manuel, con el contexto, pero hay otra cuestión que es la que hoy los convirtió en noticia y la que hizo que a nivel global se empiece a hablar de ustedes, que tiene que ver con esta vacuna que se va a producir y que ustedes tienen un rol protagónico. Contanos un poco ese estadio para dar el marco. Sí, la verdad que estamos muy contentos por muchas razones, ¿no? Estamos, por un lado, por orgullosos de que AstraZeneca nos haya elegido a nosotros para producir la vacuna para toda Latinoamérica, excepto Brasil, y también pone de manifiesto algo que ya mencionó Martín y también Mariano, que son las capacidades argentinas, ¿no? Es decir, más allá de que nosotros hemos invertido más de 40 millones de dólares en construir una planta para fabricar anticuerpos monoclonales, que es una planta que está a nivel de cualquier planta del mundo, ha recibido la aprobación de las principales entidades regulatorias del sector farmacéutico. Ustedes saben que la industria farmacéutica es altamente regulada y los controles son muy estrictos. Es una planta que ha tenido aprobación de la FDA, de la EMA, que son los entes reguladores de Estados Unidos y de Europa, pero además también por la capacidad técnica de nuestra gente. Nosotros estamos muy contentos porque contamos con un plantel de 170 profesionales del área científica que son capaces de poder hacer la transferencia tecnológica de la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca para producirla para Latinoamérica. Y el acuerdo básicamente consiste en que AstraZeneca y Oxford desarrollaron la vacuna, se plantearon como objetivo que esa vacuna tan pronto fuese aprobada por las autoridades regulatorias, estuviese al alcance de la mayor cantidad de países posibles y a un precio muy accesible.
Para lograr estas dos condiciones se optó por un esquema de producción descentralizada, hicieron acuerdos con compañías europeas para abastecer el mercado europeo, para producirlo también en Estados Unidos. Brasil llegó a un acuerdo independiente para abastecer el mercado brasilero y para producir la vacuna para todo lo que es Latinoamérica hispanoparlante, fuimos designados nosotros para fabricar la vacuna. Nosotros vamos a fabricar aquí el principio activo, es decir, la vacuna en sí misma. Eso se va a exportar a México y una compañía en México se va a ocupar de la dosificación y el llenado de los viales y va a entregar la vacuna producida y envasada a AstraZeneca para que AstraZeneca la venda a todos los estados de Latinoamérica, a todos los países de Latinoamérica. Y el otro objetivo que les comentaba es el de realizar esto a un precio accesible. Y para eso todas las partes que integramos este acuerdo, este consorcio, hemos decidido trabajar durante la pandemia al costo, para poder poner la vacuna en un precio que estará alrededor de los $4, que por la información que es pública y que se ha difundido va a ser probablemente la más accesible del mercado, ¿no? Por lo cual estamos muy entusiasmados. El proceso de transferencia tecnológica ya está iniciado. Esperamos contar antes de fin de año con la aprobación regulatoria de la vacuna y a principios del año que viene ya con algunos lotes para poder empezar la distribución. Gabriela, presentado este escenario de rubros, vos nos contabas al principio algunas cuestiones, ¿no? Uno hoy ve Vaca Muerta, que solía ser la figura de las buenas noticias en materia energética, y el mundo cambió y también los valores de referencia del mundo cambiaron, pero estamos imaginando entre los 5 este mundo post-pandemia, que ya, según el pedido de Mariano, no tiene que tener grieta o viejas antinomias, según el pedido de Martín, tiene que ver con implementar regulaciones acorde a los tiempos que corren, según lo que contaba Manuel, está el objetivo concreto de ver de qué manera desde la salud logramos esa vacuna accesible para todos. Y en punto energético, cuando imaginamos este mundo post-pandemia, ¿cómo lo imaginás? Mira, en primer lugar quiero comentarte qué es Accelerate Energy, ¿no? Porque tiene que ver con un efecto post-pandemia. Accelerate Energy es una compañía que nació su accionista principal es una persona más ligada al mercado financiero, es George Kaiser, el dueño del Banco de Oklahoma, también relacionado con el mercado energético, pero en el año 2000-2003 imaginó una solución justamente para tener que los países y los mercados tengan acceso a volúmenes adicionales de energía, de gas natural, él proyectando de una necesidad creciente, ¿no?, de consumo de gas natural. Esto fue un elemento disruptivo porque Accelerate fue la compañía no solamente pionera y sigue siendo líder en ese tipo de soluciones de LNG. ¿Por qué lo conecto con la pospandemia? Porque la compañía no solamente es una empresa global y tiene operaciones en todo el mundo y pudo mantener el nivel de operaciones durante todo el proceso de pandemia, y por supuesto que no somos ajenos porque tenemos en cuenta que ha traído cambios sociales, macroeconómicos, hasta políticos, pero la realidad es que nosotros a través de nuestras soluciones brindamos seguridad energética. Cuando decimos cuál es el efecto post-pandemia, nosotros lo que verificamos es que a futuro el gas natural ha sido elegido el combustible para llevar adelante la transición energética. Esto es algo que no lo decimos nosotros, sino también lo dice todos los países mundialmente y ratificado en los distintos G20. Entonces, allí Argentina tiene una oportunidad. Y lo digo porque, por ejemplo, en Argentina, nuestra compañía está desde el año 2008. Del año 2008 hasta el año 2018, la utilización de nuestros servicios, que por ejemplo durante el invierno se regasifica, se transforma ese gas licuado en gas natural, permitió un ahorro a la Argentina de $12.000 millones. ¿Qué estamos diciendo con esto? Nosotros vemos en la pospandemia una confluencia, por un lado, de una mayor utilización y permitir a los países una mejor recuperación macroeconómica utilizando el gas natural, digamos, en lugar de combustibles fósiles líquidos que son más medioambientalmente, digamos, son menos limpios y por supuesto más caros. Argentina tiene una oportunidad allí
de poder industrializar ese gas natural y tener una posición en el mundo a futuro. Simplemente tiene que ver cuál es la posición que va a asumir Argentina frente a estas oportunidades y, por supuesto, Excelerate está aquí, no solamente acompañando en la seguridad energética, sino también tenemos un proyecto junto con TGS para lo que es la industrialización, un proyecto de licuefacción que intenta exportar gas natural argentino al mundo. Mariano, hablando de el país nuestro tiene este super cepo hoy por hoy, hace tiempo tiene, y ustedes fueron protagonistas de una buena noticia. Hace muy pocos días que salió esto de un crédito de $100 millones que se le da a tu compañía. ¿Cómo ves esta situación? La situación de financiamiento y sobre todo una buena noticia como la es una apuesta a largo plazo como la que reciben ustedes. Sí, claramente es una buena noticia y claramente es que la posibilidad sigue existiendo, o sea, y no es una cosa que ocurrió de un mes para el otro, es una cosa que se está conversando hace 1 año y medio y cuando tenés un proyecto de largo plazo, cuando son inversiones, recién Gaby hablaba de inversiones de largo plazo, en el caso de la agroindustria también son inversiones de larguísimo plazo, porque vos armás un molino que tarda 1 año y medio en armarse hasta que empieza a producir y pones en actividad, estás otro 1 año y medio más y cuando empezaste a desarrollar los clientes te llevó 10 años desarrollar clientes como corresponde. O sea que todo ese pensamiento de largo plazo y el poder mostrar que hay gente capacitada, como hablábamos antes, me parece que es lo que nos permite llegar hoy a acceder a esos capitales. Y esos capitales nosotros venimos accediendo primero con equity, que son los que invierten a riesgo en las acciones de la compañía. Y después con deuda, y las deudas hay diferentes tipos de deuda. Entonces, ahí es donde estamos siempre jugando en cómo buscar el capital. Todos estos proyectos que son muy capital intensivos, necesitamos encontrar diferentes formas de financiación. Y para eso lo que tenemos que tener son estos proyectos de largo plazo que incluyan todo eso. Y ahora me gustaría enganchar un segundo con lo que estaba diciendo Gaby del gas, que me parece súper interesante. Nosotros como sector somos los exportadores de ese gas, pero transformado en alimento. Nosotros cuando empezamos a secar arroz en el 2005, fue la primera vez que empezamos a secar arroz en secadoras, lo hacíamos con secadoras a leña. Era un desastre, o sea, hoy ambientalmente lo pensamos, no tiene nada que ver lo que hacíamos en aquel momento versus lo que estamos haciendo ahora. El hecho de estar pudiendo conectarnos a la red directamente, con gas licuado cuando es más lejos, cuando es más largo, nos permite también acceder a otros clientes. El arroz secado a leña tiene un olor que el cliente no le gusta. El arroz secado a gas es un arroz de mejor calidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr como sectores en general. Y ahí me engancho un segundo más con lo que decía Gaby de la energía, que nosotros como sector de agroindustria necesitamos que se desarrolle la energía. O sea, yo no sé nada de energía, no es lo que me interesa como desarrollo, pero todo lo que venga de ahí nos viene bien a nosotros como sector. Entonces, eso es lo que me parece que es un punto importante. Y después lo mismo con la tecnología. La ley de software, que obviamente yo no entiendo de eso y no sé, o lo que sea que necesitan en ese sector, es lo que necesitamos nosotros para poder desarrollar nuestros sistemas que controlan al arroz. O sea, la cantidad de emprendedores que vienen y trabajan con nosotros para desarrollar servicios de tecnología es lo que nosotros necesitamos. Y para eso necesitamos que se genere un ambiente para que se desarrollen. O sea, nosotros somos los que absorbemos toda esta tecnología y ni hablar de la salud. O sea, eso la necesitamos todos independientemente del sector. Pero por eso es que ni siquiera es un sector contra el otro, es al revés, ¿no? O por lo menos desde el lugar donde lo vivimos nosotros, es que nosotros somos absorbedores de todas estas tecnologías y las necesitamos. ¿Desde dónde se instala esto de uno contra otro? ¿Es de la sociedad? ¿Es de la política? ¿De dónde es que esto está tan instalado y que cada vez crece más, Mariano? Para mí es de la sociedad, o sea, somos nosotros, o sea, está demasiado metido adentro como sociedad, que siempre nos gusta, viste, el River versus Boca, estamos muy pendientes de eso, cuando tenemos una súper oportunidad sumando, y insisto sobre esto porque lo veo con mucha claridad y tengo la suerte de estar en un sector donde aprovechamos de todas esas, o sea, claramente suman y está clarísimo que suman todas estas posibilidades.
Martín, hay una cuestión que es en pandemia, ya avisorando ese escenario post pandemia, pero en pandemia hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Aprovechemos el contexto para acelerar nuestras transformaciones. Otras que dicen, mira, todas estas oportunidades que estaban dando vueltas, es el momento de ejecutarlas. En el caso de ustedes fueron protagonistas también hace muy pocos días de un deal, una adquisición de un grupo local, pero también con presencia en otros países, que es GA, y que decidieron adquirirlo. ¿En qué estadio se encuentran? Digo, ¿cómo los trata esta pandemia al momento de hacer negocios? Mira, José, la realidad es que el mundo se ha dado cuenta con esta pandemia y con esta nueva situación global que tanto la cooperación entre los distintos sectores como las transformaciones tienen que hacerse de alguna forma u otra y ya nadie puede hacerse el que mira para otro lado, ¿no? Entonces, estas transformaciones van a tener que pasar. La realidad es que muchas veces muchos sectores han visto para el costado en términos tecnológicos y hoy lo están pagando muy caro. Entonces, creo que esto, en términos de negocios para Globant, está empujando muchísimo el tema de la transformación y las oportunidades que están pasando en la industria, ¿no? Y hemos visto como 3 periodos muy claros desde que empezó la pandemia. Digamos, veníamos a todo vapor hasta marzo, se cayó todo como un piano durante 3 meses, que fue a partir de marzo hasta mayo, junio, y a partir de ahí empezamos a ver como una estabilización del pesimismo y empezar a ganar un poquito de optimismo, ¿no? Y en esa ganancia de optimismo, bueno, ya lo vimos, los mercados siempre reaccionan primero, pero ya lo vimos en cómo fue la reacción del mercado a nivel internacional por todo el tema de la recuperación que va a venir inexorablemente en Argentina también después de la pandemia. Y en todo esto, hace mucho tiempo que nosotros veníamos hablando con el grupo ASA, con GA, y creemos que es un gran momento para unir fuerzas, ¿no? Y esa es otra cosa que a mí me gusta transmitir. Estamos trabajando contra un mundo enorme, en donde hay muchísima competencia, donde cada día tenemos que salir a ganarnos cada cliente y cada peso que nosotros facturamos hacia el exterior, con nuestro talento, con nuestras fuerzas, y ahí es donde estar unidos hace mucho más sentido que estar separados. Y estar unidos, tanto como decía Gaby o Mariano, también Manuel, estar unidos es mucho más fuerte que estar separados. Y eso es lo que nosotros quisimos hacer con esta unión. Yo ni le digo compras, yo digo que nos unimos estratégicamente para seguir adelante juntos, que hicimos con Roberto Buymaster y todo su equipo, que lo anunciamos el otro día. Un equipo maravilloso que lleva 25 años en el mercado, marcando tendencia, haciendo que las cosas que parecían imposibles sean reales. Y bueno, hoy nos unimos, estamos juntos y queremos muchísimo más para el mercado argentino en términos de creación de oportunidades, de generación de valor, y una señal muy fuerte para todos diciendo, bueno, unidos somos más fuertes que separados. Manuel, esa unión en el mundo post pandemia, ¿cómo la estás viendo? Yo creo que la pandemia nos está dejando muchos aprendizajes, ¿no? Uno de ellos, que se ha dado mucho en el sector científico, es el trabajo cooperativo, algo que Martín recién mencionaba. La mayoría de los grupos de investigación que trabajaron desde el inicio en la solución de la pandemia lo hicieron de forma abierta, de forma cooperativa, compartiendo los resultados y tratando de aunar esfuerzos, ¿no? La salida de la pandemia también nos replantea, digamos, algunas cuestiones que a veces uno subestimaba o no tenía tan presentes. Hoy países muy desarrollados y avanzados como Estados Unidos o Israel están construyendo enormes incentivos para que empresas farmacéuticas, fabricantes de medicamentos o de vacunas vayan y se instalen en esos países. Es decir, algo que puede sonar un poco utópico, que sería la soberanía sanitaria, es algo que después de esta pandemia nos quedó a todos marcado como una necesidad estratégica. Nosotros ya lo habíamos sufrido en la Argentina cuando fue la epidemia de la gripe, que en ese momento los países productores de la vacuna para la gripe priorizaban la atención de sus mercados locales y
ya no era una cuestión de precio, sino que no había vacuna para la gripe disponible. Nosotros llevamos adelante en una iniciativa público-privada que es ejemplar desde todo punto de vista, un proyecto que permite que la Argentina cuente con vacuna para la gripe, con vacuna para el neumococo y para el HPV en forma autónoma e independiente de lo que suceda con otros países productores. Y esto no es algo que ocurre en la Argentina necesariamente. Israel ofrece a las empresas de vacunas que se instalen en ciertas zonas enormes estímulos para que hagan las inversiones ahí, que en el caso puede incluir aceleración anticipada de la amortización, diferimiento de impuestos, exenciones impositivas muy concretas. ¿Y por qué hacen esto? ¿Porque les sobra, digamos, presupuesto fiscal? No, lo hacen porque claramente la cuestión sanitaria nos dimos cuenta de que era un factor estratégico para el desarrollo de nuestras economías y para el bienestar de nuestra gente, ¿no? Entonces creo que la pandemia nos está dejando muchos aprendizajes. Y creo que hay otro más que es importante, que fue un tema que han planteado todos los que estamos en el panel, y que es la grieta, ¿no? Y en esa grieta yo creo que hay algo que también tenemos que tratar de lograr, y que es la de poner en valor nuevamente el rol del empresario, el rol de la empresa. En una economía social de mercado, que por ahora fue la única capaz de demostrar que es capaz de generar riqueza, son las empresas, junto con los trabajadores y con el Estado, los que hacen que la economía funcione, que creen valor, que se crean empresas, que se progresa, se logra el desarrollo y se logra la movilidad social. Y en la Argentina muchas veces la rentabilidad hasta está mal vista por algunos sectores de la sociedad. Y eso ha ido formando una grieta y una disociación entre algunos sectores, no todos, algunos sectores de la sociedad, incluso del gobierno, y las compañías, que generan al fin del día un clima poco propicio para realizar inversiones que son indispensables para que la Argentina salga del estancamiento que hemos tenido durante los últimos 50 años. Ahí, Manuel, das un disparador que realmente es muy interesante y me da el pie para preguntarle a Martín respecto de esto. Cuando uno analiza, digamos, las variables de las cuales solemos hablar, siempre está el dólar, el déficit comercial o el superávit comercial, el déficit fiscal o el superávit fiscal, pero hay un dato particular que es el de la tasa de natalidad de empresas, la idea de cuántas empresas privadas se crean en nuestro país, cuántas mueren en ese año, y la balanza, lamentablemente, en los últimos años, y ahí también cuando uno sale de la fotografía política o de la fotografía grieta y se mete en la película, esa película te muestra que esa tasa de natalidad hace tiempo que no tiene un superávit. Siempre mueren más compañías privadas que las que nacen. Martín, ¿por qué crees que se da esta situación? Bueno, a ver, la Argentina es un lugar que es muy duro para emprender, ¿no? Como todos sabemos, a veces lidiar con todos los obstáculos y las barreras que se ponen desde el gobierno al sistema financiero, a cómo financiar una empresa, todas las trabas que hay en cómo inscribir una compañía y demás, son realmente enormes. Inclusive se han dado pasos atrás que son bastante terribles en términos de que últimamente se ha hecho que desaparezcan las SAS, ¿no? Que eran un tipo de empresa que se había creado para poder crearlas muy rápidamente y para poder salir rápido a la actividad. Y se hizo eso porque algunos vivos habían hecho algunas cosas con esas empresas, y el 99,9% del resto de la gente que había hecho cosas normales con esas empresas, todos terminaron perjudicados. Entonces yo creo que hay que tener mucha claridad que en el mundo los emprendedores son los que crean estas empresas, y hay que generar y emprendedores en términos amplios, no estoy diciendo emprendedores en términos solamente de los emprendedores que han hecho grandes empresas. Emprendedores son todos. Emprendedores es el que en la pandemia se veía con necesidad de poder hacer algo y tuvo que salir a vender artículos de limpieza, como leí el otro día en un tuit. Y eso es un emprendedor también. Entonces, para todos ellos, lo que hay que hacer es generar verdaderamente las condiciones para que se puedan crear empresas fácil, para que se pueda financiar. Entonces, si vemos de nuevo
otro de los componentes muy importantes, uno es, bueno, cuán fácil es el tema de crear una empresa y de cómo se puede desarrollar esa empresa. Lo segundo es cómo se financia esa empresa. Y cuando vemos tasas de interés que son realmente exorbitantes, cualquiera que quiera tomar un crédito inmediatamente queda fundido. ¿Qué empresa puede rendir el 100% o más en tasa de interés que le pueden cobrar hoy en un banco por darle un préstamo a una empresa que empieza? Es imposible. Entonces, o se hace con capital propio o directamente no se hace. Entonces, no hay mucha vuelta, José, en términos de por qué las empresas en Argentina mueren más de lo que nacen. Son trabas, son problemas en el sistema financiero, son burocracias innecesarias que hacen pasar a los emprendedores cada día más sufrimiento. Y bueno, y obviamente la situación económica, la pandemia y todo lo que estamos viviendo es un disparador enorme para que cierren miles de empresas. Pero bueno, en este momento, justo en este momento, en donde las empresas van a volver a nacer, porque ese espíritu emprendedor, por más que lo golpeen, siempre está presente, van a volver a nacer, es donde más atención tenemos que prestar y donde más tenemos que dejar lista a la Argentina para que esos emprendedores que van a intentar crear sus empresas ahora, en plena crisis, tengan todo allanado para poder hacerlo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, eso es lo que yo le pido al gobierno, eso es lo que hace falta para la Argentina del futuro, y si no logramos eso, sigamos esperando que la tasa esa de natalidad que vos decías siga siendo negativa. Gabriela, hablando de este contexto, ¿no? Otra de las cuestiones que uno ve por estos días es que en muchas cuestiones nos movemos como isla, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, el teletrabajo es furor porque la pandemia nos llevó a teletrabajar y se genera una ley que en realidad va a contramano de todo el potencial que tiene el teletrabajo. A veces perdemos perspectiva de que la Argentina es parte de un mundo, y si la Argentina no compite en ese mundo con reglas similares a las de otros países, por más que nos creamos la potencia mundial, ¿no vamos a hacerlo? Sí, claramente, José. Mira, y te comento algo interesante. Nuestra compañía Accelerate tiene, justamente por los mercados en los que operamos, trabajamos muy cercanamente con inversionistas y con organismos multilaterales, ¿no? Para justamente desarrollar proyectos en distintas partes del mundo. Incluso durante la pandemia hemos expandido nuestra flota, incorporando un barco más, que es almacenamiento y regasificación de gas, que son activos de 350 a 400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque percibimos un futuro, ¿no?, por delante. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, la verdad es que Argentina tiende a incluso crear estos hilos, ¿no? Y también estos conceptos de river boca a veces, ¿no? Nosotros en términos energéticos muchas veces escuchamos la importancia de la autosuficiencia energética. Y la realidad es que en el mundo ese concepto ya no existe más. Lo que existe es el concepto de la independencia energética. Es generar, ¿no?, producir, por ejemplo, puede ser el petróleo crudo, que este año, incluso durante la pandemia, se incrementó la producción y se pudo exportar. ¿Eso qué permite? El acceso a divisas. Ahora, con respecto al gas natural, también tenemos que formar una visión exportadora, pero al mismo tiempo, si es necesario importar, se le va a importar. ¿Por qué? Porque puede ser, como hace Estados Unidos, que es un exportador neto de gas natural, pero al mismo tiempo durante sus picos del invierno también importa gas. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Tenemos que tener una visión mucho más amplia, por ejemplo, el mensaje que vos trajiste de la ley de teletrabajo. Tenemos un capital en mano enorme en Argentina, ¿no?, que podemos desarrollar. El tema es cómo se atrae capital para hacer los desarrollos que necesita la industria hidrocarburífera, que no son solamente en la producción de gas y de petróleo, sino también en el midstream, en el procesamiento, en el transporte de gas, en el transporte de petróleo, y después la industrialización para su posterior exportación. Nosotros lo vemos esto en el mundo porque estamos de los dos lados, ¿no? Estamos en los procesos de importación y de exportación, con lo cual esto hay que abrirse al mundo y tener una mirada un poco más abierta, que nos va a permitir un mejor balance macroeconómico.
Mariano, ese marco, ¿no? Digo, uno ve el sector del campo como tal y hace años, ya te diría, décadas que la tecnología es protagonista en la Argentina, con emprendedores, como decía Martín, con gente que invirtió y que se puso a la vanguardia, pero a veces tenés un marco que te tiene una presión tributaria récord, que tiene un desincentivo para tomar empleados, digo, ¿cómo se ecualiza eso? Y sobre todo vos que tenés operaciones en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y que ves diferencias por ahí de marco, ¿a qué te llevan? Mira, a mí me gustaría, dentro de ese marco, rescatar lo que decía Manuel de el rol de las empresas, el rol del sector privado y el rol de los empresarios y los emprendedores, porque a pesar de ese marco, que para mí lo más grave es que sea tan variable, a pesar de ese marco, ese desarrollo existe, y ese desarrollo en el sector agro o agroindustrial existe, y con mucha energía, y esos emprendedores de los que yo hablaba que están en el interior, no sé, a mí siempre me admiran, y un ejemplo es el tipo que desarrolló la tecnología y el Internet of Things de todos los equipos de arroz que están en el interior en el medio de un campo, en el medio de la nada, donde es difícil generar esa señal. El que hizo todo ese desarrollo del software es un correntino que te habla, casi no le entendés por el acento correntino exagerado que tiene, y te habla de una tecnología, te habla de un nivel de desarrollo que la verdad te quedás, y el tipo es ingeniero electromecánico como Martín, y vive ahí en Mercedes, y es un loco de eso que le encanta, y generó ese desarrollo que es impresionante. O sea que esas posibilidades son las que me parece que existen, y que a pesar de los marcos van a seguir existiendo, y que me parece que lo importante es que en el concepto rescatemos el desarrollo del sector privado. Me parece que eso es importante para darle marco a qué país queremos, o al país que estamos queriendo ser. Manuel, para que eso ocurra, ¿no? Vos lo planteabas y coincido, es uno de los temas de fondo de nuestra bendita Argentina, el tema de la connotación, el rol del empresario, el futuro como tal. ¿Qué nos falta para que eso sea valorado y el rol de generación de empleo genuino, como es el sector privado, sea uno de los activos del país? Yo creo que uno de los aspectos que hay que, y a lo mejor es un poco de autocrítica también para el sector empresario, es involucrarse más en contar lo que hacemos, en explicarle a la gente cuál es el rol que las empresas cumplimos, ¿no? Y cuál es la importancia de la industria, del agro, de los servicios, y enfatizar también las cualidades que tenemos. Porque vos fíjate que a lo largo de la charla, en todos los sectores, desde el energético, en el agro, la modernización y la tecnología y la ciencia incorporada a la explotación agropecuaria en la Argentina ha sido algo fantástico en estos últimos años. En el área tecnológica lo mismo. En el sector más duro de la ciencia te diría que también vamos un poco atrás del sector tecnológico en el avance, pero también hemos tenido progresos gigantescos. Yo creo que hay mucho de diálogo. Yo creo que hay que dejar de lado los preconceptos, los prejuicios, y abrirnos mucho más al diálogo, participar, poder tener este tipo de discusiones abiertas entre todos de manera honesta, de manera sincera, de manera genuina, y aunando los esfuerzos, ¿no? Porque creo que es la única manera de que el país va a poder salir adelante. Tenemos que lograr consensos sobre algunas pocas cosas que necesitamos, y en materia de inversión no son tantas. Es previsibilidad, por ejemplo, es algo básico. Es decir, al empresario le podemos pedir que tome un riesgo, que tome decisiones aún en contextos de altísima incertidumbre, y el empresario es valiente, lo va a hacer. Ahora, si es imprevisible el contexto, ya no es valiente, es temerario, y no le podemos pedir que sea temerario. Tenemos que tener un sistema impositivo que estimule y aliente la inversión, no que lo penalice. Y la verdad es que nuestro sistema impositivo ya está obsoleto, requiere, digamos, necesariamente de alguna reforma importante. Y tenemos que tener, como mencionaba Martín, un sistema
financiero, mercado de capitales, de venture capital, mucho más profundo, que permita tanto a los grandes proyectos. Nosotros tenemos proyectos de generación de energía eléctrica en Corrientes que le hemos financiado localmente y con una línea del IFC, pero también hay pequeños emprendimientos o pequeñas empresas de base científica que, si no fuese por algunos fondos que hemos estado constituyendo y le ponen el capital semilla inicial, verían enormes dificultades para poder progresar. Entonces necesitamos previsibilidad, necesitamos un sistema impositivo eficiente y necesitamos un sistema financiero fluido. En definitiva, tenemos que ser más atractivos como país. Se me ocurrió una metáfora que es lo que sucede cuando llevas a tu casa una caja de bombones, ¿no? El mundo es como una gran caja de bombones, cuando vos abrís la caja se tiran a los más ricos, a todo el mundo se tira en palomita y desaparecen en 30 segundos. Quedan unos pocos bombones que a nadie le gustan y van quedando durante días y días ahí hasta que un día decidís tirarlas. Nosotros como país tenemos que ser atractivos, tenemos que seducir la inversión, tenemos que amigarnos con el concepto de la empresa, de la industria, del desarrollo, y tenemos que poder formular una propuesta. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Y a quiénes? Te diría primero a los argentinos. Yo creo que somos los argentinos los primeros que tenemos que dar el paso adelante e invertir y tomar el riesgo, porque vivimos acá, porque conocemos nuestro país, porque tenemos un compromiso mayor. Después van a venir las inversiones. Hay un tema también de proyección, digo, estamos ya, aunque parezca mentira, el año se va, estamos superando el 60% del curso del año, y a esta altura muchos de los que nos están mirando, que vienen del palo directamente de las finanzas, como decía Martín o Mariano, que son los que ponen en orden a veces a todos, inclusive al CEO, que es a quien suelen pedirle determinadas cuestiones, quieren hacer determinadas proyecciones para el año que viene. Se viene 2021, en octubre, septiembre-octubre, habitualmente las empresas proyectan. ¿Qué proyecciones están manejando, Gabriela? Mira, nosotros desde el año 2008 estamos en Argentina y desde el año 2012 tenemos operaciones en Brasil, y constantemente nosotros estamos invirtiendo en los países en los que operamos. Para el año que viene, nosotros no solamente estamos pensando en ampliar y mejorar siempre las condiciones operativas, sino también estamos trabajando en el proyecto que les comenté de la industrialización de gas, el proyecto de licuefacción. Y acá hago también un paréntesis sobre la importancia que tiene el sector energético en su efecto derrame, ¿no? En el efecto derrame y el capital humano requerido, ¿no? Porque el sector energético lo que tiene es la conexión con con otras industrias, ¿no? La mecánica, la infraestructura, la de vivienda, la de poder captar, digamos, cuestiones y profesionales técnicos. Uno a veces lo ve con otros países, incluso no muy lejanos, Brasil, o incluso Chile, donde hay una promoción y un desarrollo para los inversionistas y para captar ese capital humano, que incluso lo podemos dar en el caso de nuestros barcos como ejemplo, que en Argentina cuando llegamos no había un expertise en la operación de estos barcos tan sofisticados de alguna manera, y hoy por hoy tenemos tripulación completamente argentina y es único ejemplo en el mundo. Con respecto al futuro, nosotros seguimos apostando a Argentina, apostando de que tiene un desarrollo posible en el mercado mundial energético, y vamos a estar allí para acompañarlos y que logre un mejor balance macroeconómico, desarrollando sus posibilidades y potencialidades de exportación de crudo, de exportación de gas natural, si es necesario la importación, que tenga una balanza energética primero segura, confiable y equilibrada, y por supuesto que mejore las condiciones macroeconómicas. ¿Proyecciones? Digo, ¿creen que la economía va a crecer o va a caer? Nosotros creemos que luego del efecto post-pandemia, y esto no solamente en Argentina, la demanda va a empezar a recuperarse. Claramente hay un impacto industrial que no puede dejar de tomarse en cuenta, que es una coyuntura propia de Argentina, pero nosotros somos optimistas, claro que sí. Mariano, ¿cómo ves el 2021?
De la economía del país y en general, no lo sé, o sea, están todos los economistas que opinan y van a saber mucho más que yo solamente puedo opinar y obviamente usamos los números que proyectan los bancos, los economistas, etcétera, para proyectar, porque es muy importante proyectar, es muy importante tener un presupuesto, es muy importante toda esa parte formal que necesitamos como empresa. De hecho, nosotros hicimos en una evolución muy grande, éramos miles de ingenieros agrónomos que en el 2008, cuando nos empezamos a preparar para ir hacia la bolsa, tomaron mucho peso los contadores y los que proyectan y los financieros, o sea que el ordenarnos también nos ayudó mucho como empresa y hoy yo estoy feliz de que fui el que más me costó ordenarme. Estoy feliz de tener una compañía ordenada, que tenemos proyecciones y que tenemos esos presupuestos que obviamente los usamos. Pero ahora puntualmente para contestar tu pregunta, te digo lo que nosotros estamos haciendo, estamos pensando en crecer en todos los rubros que tenemos y en todos los desarrollos, entre 5, 10 y 20% dependiendo de cada sector. O sea que nosotros seguimos convencidos que esto tiene sentido, seguimos convencidos que tiene sentido la agroindustria a largo plazo, todo esto que dijimos, y lo mostramos en las inversiones que hacemos y en estos crecimientos que te digo que tenemos para Argentina y lo mismo para Brasil y Uruguay. Ahí está el dato también que comentábamos al inicio de Corporación Financiera Internacional con un crédito de $100 millones, ¿no? Para inversiones de Adecoagro. Sí, y ahí me parece que es importante destacar que hay una parte de ese préstamo que es el primer préstamo verde que la corporación da al sector agroindustrial, creo que para Argentina también, y eso tiene que ver con el desarrollo que hicimos en la leche, en el desarrollo de la leche y sobre todo en producción de leche. Toda la bosta de las vacas va a un biodigestor, que es el primero de ese tamaño en Argentina, que ese biodigestor genera gas metano, ese gas metano se transforma a un motor y se transforma en electricidad. O sea, toda esa inversión que empezamos en el año 2010, me parece que empezamos con eso, que lo pusimos en marcha en el 2016 o 2017, y que recién ahora podemos decir que está funcionando muy bien, y ahí hay desarrollos tecnológicos con infinidad de problemas. Hace 4 meses, en un momento, estaba parado todo el biodigestor porque no podíamos solucionar uno de los inconvenientes y finalmente, entre todos los técnicos, unos italianos, otros argentinos, lo lograron solucionar. O sea, los desarrollos pasan por dificultades. Ese es un ejemplo de una dificultad que pasamos, pero bueno, con foco y gente talentosa y aplicando la tecnología, me parece que se van solucionando en general. Martín, ¿qué escenario ves para 2021? Más abajo es difícil, así que soy optimista. Específicamente en Globan anunciamos hace poquitos días, ¿no? Vamos a reconstruir muchas de nuestras oficinas, invertir casi $50 millones acá en Argentina, y en otros lugares más también, pero principalmente acá en Argentina. Anunciar también la toma creemos que vamos a necesitar 5.000 profesionales nuevos. La verdad que los planes de expansión de Globan son grandes, constantes, y obedecen a un mercado que, como dije antes, está creciendo mucho. Yo creo que acá el hecho de pensar en largo plazo y tratar de salir de la coyuntura, como decía Mariano y alguno más, es muy importante. Y lo último que quiero decir es, nosotros podemos generar todos los días estas oportunidades, tal como decía Manuel. Es muy importante que la gente, y que hagamos un trabajo de comunicar todo lo fuerte que es el sector empresario para la Argentina. Al fin del día somos los que creamos gran parte del valor, somos los que creamos las oportunidades de empleo para la gente, y somos los que pagamos los impuestos. Entonces, verdaderamente tenemos que tener muchísimo desarrollo con esto y muchísima energía puesta en explicar qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo hacemos y pensamos al país en el largo plazo. Manuel, ¿cuál es tu expectativa para el año que viene? Nosotros lo vemos con mucho optimismo. Primero porque estamos convencidos de que va a haber un
un tratamiento y vacunas para el coronavirus. Creo que es una condición necesaria para pensar en cómo proyectar la economía. Después, en cuanto al crecimiento, imaginamos que va a haber un crecimiento muy segmentado. Hay sectores que se van a recuperar rápidamente y la famosa recuperación va a ser, como dicen los economistas, en B corta. Otros sectores creo que van a demorar un poco más en recuperar los niveles de actividad que tenían pre-pandemia, lo cual puede llegar a dejar algún coletazo, algún efecto residual de la pandemia durante el año que viene. Imagino que en la Argentina y en muchos países del mundo vamos a convivir con déficits fiscales muy grandes. Paliar los efectos de la pandemia le ha costado muchos recursos fiscales a todas las economías del mundo. Y en Argentina, que lo tenemos que financiar con emisión monetaria, porque no son muchas las posibilidades de otra fuente de financiamiento, se va a implicar que probablemente el año que viene tengamos un nivel de inflación más alto del que nos gustaría. Pero lo vemos con optimismo, nosotros estamos creciendo, de hecho estamos invirtiendo para poder llevar adelante el proyecto de vacunas, para poder llevar adelante el proyecto de suero equino hiperinmune, que es el producto para el tratamiento del coronavirus. En el sector forestal energético estamos invirtiendo también en plantas de generación de energía eléctrica ahí en Corrientes. En el sector agropecuario que compartimos con Mariano también lo vemos con mucho optimismo. Pero va a ser un año para trabajar duro. La buena noticia es que si todo va bien vamos a tener alguna alternativa para el coronavirus. Ojalá que te diría que es una de las principales noticias que esperamos todos con una ansiedad, ¿no?, tremenda de poder salir de este encierro, e inclusive el año que viene, si nos toca el 38 Congreso del IAF, estar con la gente cara a cara, escuchando sus preguntas y compartiéndolo, y no a través de una pantalla. Pero bueno, hemos recorrido durante esta... Perdón, Manu. ¿Sí? No, como decía el otro día una persona, recuperar nuestra condición humana, ¿no? que tiene que ver con la sociabilidad, con el compartir, con el poder abrazarnos. Que no es poco, no es poco. Hemos recorrido en este panel de reinvención del sector privado distintas aristas. Lo interesante que tenía el poder charlar con ustedes era básicamente que son sectores muy, pero muy disímiles. Gabriela, cuando arrancó, nos contó la fotografía de esto que está viviendo la energía, desde el potencial que hoy está en una foto un poco más frisada, pero con una mirada a largo plazo, porque así se define el sector energético. Mariano le puso fin a la grieta y está harto, se lo nota harto de las antinomias, esas viejas antinomias de nuestra economía pendular, esas viejas antinomias que te dicen industria, agro. Che, flaco, el mundo ya está en la revolución, en la quinta revolución, no en la cuarta ni en la tercera. Vamos, evolucionemos, cambiemos la pantalla. Martín nos decía también la otra cuestión de fondo, que es, si no tenemos un sector privado querido, respetado, que la gente entienda que ahí se genera el verdadero puesto de trabajo, no solo la gente, pues la sociedad lo tiene claro, pero también, y esto lo digo yo, no lo dijo él, la política entienda que se necesita un sector privado con reglas claras de largo plazo, que suena básico, pero en nuestro país no lo es. Sin eso no podemos reinventar el sector privado post pandemia, sin un marco claro y genuino. Y cerramos con la esperanza que nos da Manuel, de un sector que está desarrollando una vacuna que tiene que ver con volver a ser humanos y volver a reinventarnos con las bases, volviendo a las fuentes como lo fue antes de esta pandemia y como, si Dios quiere, lo será después. Un placer y muchas gracias a todos por estar allí. Muchas gracias.